Bienvenidos a la Casa de Jesús. El día de hoy tenemos una entrevista muy impactante. Nos acompaña el encargado de la Casa de Jesús Pachuca, el padrino Ramón. Vamos. 2, algo insegura para dejar de fumar. 3, insegura para dejar de fumar. 4, un poco segura para dejar de fumar. 5, Pues primero que nada, muchas gracias, Ramón, por aceptar la invitación a esta entrevista. Y pues platícanos un poco de cómo ha sido tu trayecto por este mundo de las sustancias. Pues primero que nada, gracias a ti, ¿no? Por la invitación a la entrevista. Y pues para mí ha sido un poco complicado, ha sido un caminar muy difícil. Yo comencé a consumir desde los 13 años. Comencé con el consumo de la marihuana y de ahí se fueron derivando más cosas, ¿no? Ya sabes que estando en la juventud, pues las cosas se nos hacen fáciles, ¿no? Comencé con el consumo de marihuana a raíz de lo que empecé a ver en mi entorno social, ¿no? En la secundaria, empezaba yo a salir a las fiestas a los 15 años. Entonces, derivado de todo eso, la mayoría de mis compañeros, pues tenían relaciones con gente pues que estaba en el ambiente, ¿no? En el ámbito de las drogas, del narcomenudeo y todo ese tipo de cosas. Entonces empecé a ver ese tipo de situaciones y me empezó a agradar, me empezó a llamar la atención. Y pues estando chavo, la neta, pues entras en un estado de rebeldía en el cual, pues te quieres sentir grande, ¿no? La verdad, yo siempre me he juntado con personas más grandes que yo. Y a raíz de mi consumo empecé a salir a las fiestas, empecé a salir a los eventos, porque antes pues estaban mucho de moda los eventos de 20, 30 pesos, ¿no? En los cuales pues, se veía el activo, se veía la cocaína, se veían todo ese tipo de sustancias. Desde un principio pues comencé también con el alcohol. De ahí se fueron derivando ciertas situaciones. Fíjate, yo empecé a consumir a los 13 años, cuando iba en la secundaria. Todavía recuerdo, iba en segundo de secundaria. Y a partir de ahí me empezó a agradar el efecto que sentía en mí, ¿no? Que hacía en mí. Y pues mis padres, mi padre pues siempre ha trabajado y mi mamá había estado al pendiente de nosotros. Nada más que pues hasta cierto punto, como empecé a crecer, empecé a hacer las cosas independiente. Entonces ya yo me iba a la escuela solo, regresaba de la escuela solo y aprovechaba esos lapsos para fumar marihuana. Antes lo hacía en un grado menor, consumía en una tapita de pluma la marihuana, ¿no? Y ya después empecé a enrolar los toques, a empezar a fumar en toque. Ya el impacto era un poco más fuerte. Ya llegaba el momento en el que yo llegaba a la casa y me quedaba dormido, ya no hacía la tarea, ya no platicaba con mi mamá, ya no comía, ya nada más llegaba y me quedaba dormido, y ya en el momento en el que me levantaba me daba mucha hambre y mucha sed. Entonces agarraba y iba y asaltaba el refrigerador y 2, 3 situaciones así, ¿no? Que fueron pasando. Después ingreso a la preparatoria ya con el consumo de la marihuana. Ingreso a la preparatoria, empiezo a conocer nuevas amistades, me empiezo a desenvolver en otro ambiente. Yo buscaba, hasta cierto punto, el ambiente de los porros. Yo buscaba los porros. En ese ambiente pues yo me sentía así como que a gusto, como que encajado. Entonces me empecé a juntar con todo ese tipo de gente hasta que al principio todo iba bien porque me aplicaba en la escuela, ¿no? O sea, no dejaba la marihuana, pero me aplicaba en la escuela. Y ya tiempo después ya empezó a decaer mi nivel académico, porque ya faltaba las clases, ya nada más me la pasaba en las canchas de frontón. Fue cuando empecé a consumir yo las demás sustancias. Empecé a consumir los chochos en gotas. Antes se daba mucho eso, que en las cooperativas vendían las coquitas, las de 600, y un compa llevaba su frasco de clonazepam en gotas y las vendía. Y entonces a raíz de eso me empezó a llamar la atención, y ya después empecé a vender con él las gotas de clonazepam así en la coca, y todos andábamos con nuestra coquita ahí en la prepa, ¿no? Todavía recuerdo, fue en el Bachilleres 18 donde comencé mi preparatoria, y en donde se vino todo así, pues hasta cierto punto, todo lo que había soñado y todo lo que me había propuesto se empezó a venir abajo.
En el nivel académico empecé a faltar a mis clases, empecé a faltar a mis tareas, entonces empecé a reprobar materias y la verdad se me complicaban mucho los intersemestrales y las actividades que me dejaban, ¿no? Para yo poder pasar la materia. Al grado en el que pues deserté totalmente de la escuela. Empecé a trabajar, me empezó a agradar el dinero y a la realidad es que hasta cierto punto todavía era una persona responsable. Ya después fue así como fue pasando el tiempo, me pasé trabajando con uno de mis tíos en una empresa de transporte y me agradó el ambiente laboral. Era un poco más tranquilo y pues ya yo me tomaba ciertas medidas porque estaba rodeado de mi familia. O sea, es una empresa familiar en la cual se encontraban mis tíos, estaba mi papá, estaban mis primos, estaban mis tías y pues yo me medía en ese sentido. Ellos de antemano pues sabían que yo fumaba marihuana, pero que no afectaba así como que mucho a mi vida, porque me decían, ellos hasta cierto punto ellos me cotorreaban, ¿no? Ya vienes bien pacheco, ¿no? Ya vienes bien risueño. Y pues para ellos era así como que normal hasta cierto punto. Ya después empecé a conocer las otras sustancias como la piedra, como la cocaína, y ya fue donde empezaron a cambiar todas mis actitudes, porque ya no era el mismo de antes, ya empezaba yo a ser muy ansioso, muy desesperado al hacer las cosas y pues ellos empezaban a dar cuenta, ¿no? Hasta el momento en el que llegaron a hablar conmigo, pero la verdad pues yo estando así en estado inconsciente por la sustancia, pues no le tomaba mucha importancia. O sea, nada más era así como de, sí, está bien, lo voy a dejar de hacer. Y así como que nada más les daba el avión, ¿no? Y ya me medía un poco más, ya no consumía dentro del trabajo, ya esperaba a que diera la hora para salir. Y había veces en las que me decían, si ya acabaste de hacer lo que tienes que hacer, pues ya vete, ¿no? Y entonces me apuraba a hacer lo que tenía que hacer para poder salir y ir a ese lugar, a esos lugares donde yo frecuentaba a consumir nuevamente la sustancia, en donde me relacionaba con mis amigos de la secundaria, con los de la prepa, con los que conocí desde chiquitos. Nos juntábamos en una explanada ahí en la Miguel Hidalgo. Yo soy de Azcapotzalco, ahí en la Miguel Hidalgo, por el metro Aquiles Cerdán. Ahí nos juntábamos en esa explanada y nos poníamos a escuchar música, a tomar una chela, a fumar marihuana. Y ya después empezó el consumo de la cocaína, ¿no? De la piedra. Yo comencé con el consumo de la piedra para aguantar el ritmo de ellos al estar tomando y al estar fumando y al estar consumiendo. Para aguantar su ritmo, o sea, a veces mentía por convivir. Para estar con ellos, para sentirme encajado en un núcleo social, yo consumía otras sustancias para aguantar el ritmo, que fue la piedra. Y en ese entonces, pues fue cuando así se empezó a venir todo en declive. Se empezó a venir todo en declive porque pues la piedra es un vicio que te engancha. Y lejos de que te engancha, entre nosotros los adictos se dice que es el vicio más caro, porque una dosis de piedra te cuesta 50, 100 pesos y no solamente tienes con una, la verdad es que te vas por más. Nosotros decimos que es como las sabritas, a que no puedes probar solo una, porque consumes una y pasa el efecto unos 15, 20, 30 minutos y ya quieres la otra dosis y ya quieres la otra dosis. Entonces me empecé a gastar el dinero que yo ganaba, empecé a sacar cosas de mi hogar. Ya sabes que no falta que empeñas el teléfono, la licuadora, le empiezas a sacar a la mamá del monedero. O sea, ese tipo de situaciones me hicieron caer en declive al grado en el que me quedé pues totalmente sin nada. Ya nada más trabajaba y sobrevivía, porque nada más es sobrevivir, ya ni era vida. Sobrevivía para la sustancia. O sea, ya mi día a día era el generar una séptima para volver a consumir nuevamente. Mi vida, como lo dice el programa, mi vida se empezó a volver ingobernable, en el grado en el que mi madre entró en un grado de desesperación de ya no saber qué hacer conmigo. Y pues sin las herramientas y sin el conocimiento, mi familia no conocía acerca de los anexos, no sabía acerca de las agrupaciones, hasta que un día pues yo me cansé la verdad del estar en la actividad, porque ya me la pasaba yo a las 2, 3 de la mañana caminando así por la calle, buscando a quién robar para seguir consumiendo, porque llegué hasta esos grados de despojar a la gente de sus pertenencias para poder seguir consumiendo.
Y me acuerdo que fue antes de diciembre, cuando yo andaba por la calle a las 3, 4 de la mañana buscando a quién robar para consumir. Y es que no encontré nada. Iba yo caminando hacia el metro, así Aquiles Cerdán. Mis pies ya los traía enllagados. Ya el talón, porque ese día me acuerdo que había empeñado mis tenis y me habían dado otros de otro número más grande. Entonces chancleaba y en la parte de mi talón recuerdo que empezó a sangrar y ya iba yo cansado de andar caminando, traía los pies mojados porque eran tiempos de lluvia. Y en ese instante volteé y miré hacia arriba. Yo creía mucho en San Judas Tadeo y también he creído mucho en Dios. Fue en el momento en el que volteé y le dije, por favor, ayúdame, ya no quiero estar así. Y así de repente de la nada se me vino un flashazo hacia la mente y me dijo, regrésate a tu casa y habla con tu mamá, pídele la ayuda. Y fue lo que hice así. En el momento me quedé así como que en shock y dije, ¿qué está pasando, no? Me regresé caminando, toqué la ventana de mi casa, porque pues ahí donde vivo pues es una casa grande, ¿no? Donde viven mis tías, viven mis tíos, mis primos, o sea, vive toda la familia. Entonces yo llegué y toqué la ventana donde estaba el cuarto de mi mamá. Ella siempre se dormía pegada a la ventana, porque ya sabía, o sea, hasta qué grado llevas a la familia, ¿no? Ella ya sabía que en cualquier momento podía yo llegar a tocar o estar ahí afuera y ella se asomaba para ver qué estaba haciendo. Entonces llegué, toqué la ventana y me acuerdo que mi mamá me dijo, otra vez tú, Ramón, no tengo dinero. Y le dije, no te vengo a pedir dinero, nada más ábreme, ya quiero descansar. Entonces entré a la casa, me abrió, entré a la casa y me dijo, pero ya no te salgas, por favor, hijo. Le dije, no, ma, le digo, ya me cansé, y fue cuando me quebré en llanto. Le digo, ya me cansé, quiero hacer las cosas bien, me quiero dejar de drogar, ya no quiero estar así. Le digo, si es necesario que me anexes o que me engranjes, adelante, yo no tengo ningún problema. Y pues en ese entonces no tenía el conocimiento. Mi madre empezó a buscar los recursos, me dijo, acuéstate, mañana hablamos. Me acosté y no me quedé tranquilo porque pues yo venía con la sustancia todavía arriba. Me quedé pensando 2, 3 cosas, fue en el momento en el que me entró la cruda moral. Y me quedé acostado así nada más viendo hacia arriba y empecé a rezar, ¿no? Empecé a rezar porque pues hasta cierto punto mi familia siempre me ha inculcado esa parte de no despegarme de Dios, ¿no? Dentro de la sustancia y en mi inconsciente, pues sí hubo situaciones en las que me despegué bastante de él, ¿no? Dejé de hacer oración como la hacía, dejé de persinarme al salir de mi casa. O sea, 2, 3 cosas así que se fueron dando ante la situación y ante la inconsciencia de la sustancia. Entonces, fue pasando así el tiempo y al día siguiente de que yo me duermo, me habla conmigo mi mamá y me dice, ya encontramos ya encontramos un lugar a donde te vamos a llevar. Dice, pero tienes que ir por tu propia voluntad porque nosotros no tenemos la posibilidad de pagar un traslado. Entonces ya fue como hablamos con mi hermana y con mi papá y acordamos la situación. Ya nada más me dijeron, junta tus cosas, junta unas mudas de ropa, tus chanclas, o sea, todo lo que vayas a necesitar. Ya en ese momento empecé a empacar mi maleta y me dijeron, en la tarde nos vamos. Pasó la tarde y comimos y todo y ya no me fui. Me dijeron, descansa, ya mañana te llevamos. Y así fue. Al día siguiente, en domingo, nos levantamos temprano, desayunamos y mi hermana llegó con su carro y nos llevó hasta allá. Nos llevó hasta Ecatepec, que fue la primera vez que yo conocí la casa de Jesús. Entonces, cuando yo conozco la casa de Jesús, ingreso a la oficina y todo. Todavía recuerdo que nos recibe el padrino Omar, estaba de encargado, bueno, sigue de encargado en la clínica de Ecatepec. Nos recibe, nos empieza a comentar cuál es el tema con las adicciones. Le empezamos a platicar, le empieza a platicar mi mamá, le empieza a platicar mi hermana. Y desde ese momento, pues yo iba con la firme convicción de cambiar, ¿no? O sea, fue parte también mía el pedir la ayuda. Porque yo ya me sentía mal, ya no me sentía a gusto estando en la sustancia.
Ya no era como antes, que al principio sentía placer y me sentía bien, ¿no? Y me la pasaba bien andando en la calle. Ya no era así, ya todo se convirtió en puro sufrimiento. Entonces llego y todavía recuerdo que firman la responsiva, esto y lo otro, y todavía se quedaron un rato ahí hablando ellos. A mí me ingresan a la sala, llego, me reciben, me preguntan que de dónde vengo, o sea, las preguntas típicas, ¿no? Que te hacen llegando a un centro de rehabilitación o a una clínica. ¿De dónde vienes? ¿Qué consumes? ¿Cuántos años tienes? Mira, aquí es así, así. Te empiezan a dar la introducción. Entonces ya me revisan mis cosas, a todo le ponen nombre, me llevan a la enfermería y me dicen, aquí va a estar esta persona, te va a estar valorando, él va a ser el que te va a cuidar, él va a ser el que te va a atender. Pasó un cierto tiempo y pues yo la verdad sí iba con la convicción de cambiar, ¿no? Pero pues las cosas se distorsionaron porque ya no se dieron como yo esperaba. O sea, yo quería recibir la ayuda a mi manera, no quería la ayuda así como me la estaban dando ellos. Entonces pasó el tiempo y la verdad es que me agradó cierta parte del programa. Me empezó a llamar la atención el servicio. Entonces estuve un cierto tiempo dentro del servicio y me llamó la atención. Pero se empezó a distorsionar desde el momento en el que yo me di cuenta que había también compañeras y convivíamos con ellas, ¿no? Y pues yo carente de atención y hasta cierto punto de amor, pues empecé a distorsionar las cosas. Entonces llegó el punto en el que, pues sí, tuve que vivir lo que me dijeron que me evitara, ¿no? No, evita disturbiarte, vienes a rehabilitarte, vienes a enfocarte en ti, ahorita no pienses en otra persona, estas personas no te convienen, no busques amor en el bote de la basura, ¿no? Lo típico que te dicen, ¿no? Dentro de las agrupaciones. Yo no lo entendía hasta cierto punto, yo nada más así como que, pues tiraba de lucas a los padrinos, ¿no? Yo decía, no, están locos, ¿no? Ya hasta después que me tuve que dar cuenta de las consecuencias y de lo que pasaba si te disturbiabas o si tratabas de intentar una relación con una persona enferma igual que tú, pues no iba a llegar a nada bueno a la realidad. Porque o ella empezaba a consumir y te jalaba a ti en el consumo, o tú empezabas a consumir y jalabas a ella en el consumo. O sea, no era nada sano para los dos. Entonces empecé a vivir esas consecuencias y hasta cierto punto me resentí con la agrupación. Terminé yéndome, bueno, vino mi familia por mí, terminé yéndome y pues un tiempo me la llevé así como que bien, porque nada más era del trabajo a mi casa y de mi casa al trabajo. O sea, ya no salía a los lugares donde frecuentaba ni nada. Pero ya después empezaron a presentarse situaciones que hasta cierto punto a mí me frustraron y me empezaron a llenar de ansiedad y de ira, que fue una de las cosas que me llevó nuevamente a consumir, el no querer ver la realidad de las cosas, el no querer darme cuenta de mi realidad. Entonces yo lo que busqué la fuga más común y lo que ya conocía, que era nuevamente la sustancia. Me empiezo a drogar otra vez con piedra y todo se viene abajo. Ya la situación económica ya no me daba para más, ya nada más era estar consumiendo. Entonces fue cuando hice un cambio de sustancia, porque me dieron a probar en una fiesta del cristal y me agradó la sensación, me agradó el estar arriba, el estar impactado, el andar activo, el andar alerta, andar despierto, ¿no? Y me agradó más que era una droga que era súper barata y yo la verdad es que yo nada más así he inhalado el cristal y con eso me bastó para el tocar un fondo y decir ya hasta aquí. Empecé a inhalar el cristal, me agradó porque el efecto al principio me duraba 3 días sin dormir, 3 días bien alerta, andando de aquí para allá y me sentía productivo, hasta cierto punto me sentía productivo. Hasta que llegó el punto en el que ya empecé a generar tolerancia a esa sustancia y cada vez empezó a incrementar más y más, en el grado en el que ya mi físico ya se había deteriorado, ya mi familia me veía y se daba cuenta que yo estaba mal, ¿no? Que me encontraba mal, pero ya ellos ya se habían cansado del hablar conmigo, del brindarme la ayuda. Entonces llegué a otro centro de rehabilitación por medio de mi mamá, fue la que se contactó con el centro. Fui a dar hasta Nicolás Romero en un grupo tradicional donde estuve 3 meses. Después de esos 3 meses
pasó el tiempo y me generé un servicio también al mes y medio, porque he sido de las personas que les gusta andar activos, movidos, de aquí para allá. Entonces generé un servicio, ya les daba yo de comer a los compas, esto y lo otro, y la verdad es que no me agradaba por la distancia. Yo decía, está muy lejos, ¿no? Aquí no voy a poder militar, no voy a poder trabajar hasta cierto punto una media luz. Yo en ese momento ya lo que ya no quería era regresar a mi núcleo donde yo estaba acostumbrado, porque yo sabía que era lo que me iba a afectar nuevamente. Otra vez ver a las personas con las que frecuentaba, regresar a lo mismo, era volver otra vez a cometer el mismo error, ¿no? Entonces platiqué con el padrino Mario, ¿no? Y con el padrino Omar, y les pedí la oportunidad de trabajar una media luz después de que se cumpliera mi tiempo en ese centro. Y me dijeron que sí, que sin problema. Nuevamente llego a la casa de Jesús y trabajo una media luz, pero en ese entonces pues yo llegué con pareja y volví a tener contacto con esa pareja. Empecé a frecuentar otra vez mi casa, porque empezaba a salir de fines de semana. Empecé a frecuentar otra vez mi casa, empecé a frecuentar a esa persona y me ganó la emoción, me ganó el estar con ella y el estar en la comodidad de mi casa, con mi madre, el que me permitiera que llegáramos a la casa y nos metiéramos a mi cuarto y ahí a ver películas, a perdernos ahí todo el día, ¿no? O sea, esa parte de la complicidad que tenía mi madre, y yo no lo entendía hasta cierto punto, de la complicidad que tenía mi madre conmigo, ¿no? Hasta que llegó un día que ya no regresé a la clínica, únicamente le marqué al padrino y le dije, ¿sabe qué, padrino? Ya me voy a quedar de este lado, tuve unos problemas. O sea, nuevamente la mentira. Y en cuanto empezaron las mentiras, nuevamente me empecé a engañar yo. Y todo bien, 1 mes, 2 meses, hasta que nuevamente volví a lo mismo otra vez. Volví al cristal nuevamente. Ya mi familia cansada y así, pues ya no me decía nada, ya nada más era como que estaba yo por estar y a veces se tomaban el tiempo de hablar conmigo por las actitudes que yo tenía en el hogar, ¿no? Realmente por las consecuencias que estaban viviendo ellos a través de mi consumo, ¿no? Porque ya llegaban y me tocaban a la casa y llegaban y le decían a mi mamá que les debía dinero y cosas así, ¿no? Hasta cierto punto llegaron a robar a mi tío con su carro, ¿no? O sea, 2, 3 situaciones que les empezaron a afectar a ellos, ya era cuando hablaban conmigo y me hacían ver las cosas. Tiempo después, pues llegó el momento en el que mi madre se cansó, me cerró las puertas de su casa, me dijo que pues yo ya no podía estar ahí, que ella ya se había cansado de hablar infinidad de veces conmigo, que se había cansado de preguntarme qué era lo que necesitaba, porque esa señora, pues hasta cierto punto siempre trataba de hacerme ver las cosas, ¿no? De otra manera. Y yo pensaba que me lo decía por estarme chingando, ¿no? Porque quería que hiciera lo que ella quería. Y llegó el punto en el que me dijo que ya no podía estar en su casa. Entonces ese mismo día, pues por el enojo y el coraje, agarré y junté pocas de las cosas que yo tenía y me salí y me fui a vivir a una jaula de estacionamiento con uno de mis amigos que me había permitido quedarme ahí. Estaba acondicionada para cuarto, o sea, para un cuarto había una sala y una cama. Y me dijo, ahí quédate, no hay falla, o sea, no te voy a cobrar nada, nada más en lo que buscas algo y en lo que encuentras trabajo y te alivianas. Y así fue, agarré mis cosas, me fui a quedar ahí un día y al día siguiente pues no me agradó, como que me empezó a pegar la soledad y la conciencia me empezó a reclamar. Entonces fui a buscar a una de mis primas y así anduve de casa en casa hasta que llegó el punto en el que yo mismo me cansé de estar viviendo ese tipo de situaciones y llegó el punto en el que también pues tuve que vivir en la calle un cierto tiempo. Y la verdad es que no fue grato el vivir humillaciones, el tener que taparte con un cartón, buscar lugares así para poder dormir cálidos, ¿no? Donde no me pegara la lluvia. Y pues sí me saqué de onda y dije, ¿qué estás haciendo? Entonces tuve que llegar a un MP y ahí fue donde fue mi familia nuevamente a verme y me dijeron que ya no me iban a apoyar, que ya tenía yo que vivir las consecuencias de mis actos. Gracias a Dios nada más estuve ahí 38 horas
las cuales pues me sirvieron para pensar bien las cosas, ¿no? Y nuevamente se me vino el flashazo a la mente de la casa de Jesús, ¿no? Si me vino ese pensamiento, si ya sabes dónde estás bien y dónde puedes estar en contención, dónde te brindan la ayuda sin requerirte nada a cambio más que quieras cambiar, pues ¿qué estás haciendo aquí, no? Entonces nuevamente volví a tocar las puertas de la casa de Jesús, pero ahora por cuenta propia. Ya no me acompañó mi mamá, ya no me acompañó mi papá, ya no me acompañaba nadie, ya nada más era mi decisión y el querer un cambio en mi vida, ¿no? Realmente llego, toco las puertas, me reciben nuevamente llego a una enfermería, sube el padrino a dar terapia. En ese entonces fui a dar una junta, me llegó mucho en el sentido en el que me puse a llorar, me quebré. Yo me había vuelto una persona muy indolente, la cual pues ya no le importaban ni los sentimientos de otras personas ni los mismos míos. Entonces ese momento me quebré y al terminar de la junta me acerqué con él y le di un abrazo y le dije, ya estuvo, payo. Me dijo, ahora sí, ya estuvo, Ramón. Le digo, sí, ya estuvo. Me dice, aliviánate y hablamos en unos días. Entonces ya pasé ahí unos cuantos días, después se me presentó la oportunidad de poder regresar nuevamente al servicio y ha sido una de las cosas que me ha enganchado, ¿no? También para el seguir aquí de pie y al día de hoy el darme cuenta después de ciertas 24 horas dentro de la agrupación, de darme cuenta que al día de hoy estoy bien, que me encuentro bien y que mi familia está tranquila. Porque llegó un punto en el que pasó el tiempo y se dio la fecha del cumpleaños de mi madre. Entonces yo tuve una llamada con ella y me dijo, yo la quería invitar a comer, porque quería hacer esa parte así como de la reparación de daños con ella en ese sentido. Y me dijo, no es necesario que me regales nada ni que me invites nada. Dice, ¿sabes cuál es el mejor regalo para mí? El que tú estés bien y que te encuentres ahí. Ese es mi mejor regalo. Yo con eso me siento bendecida. Y me quebré a llorar porque pues a la realidad fue algo muy, pues no sé, es algo difícil de explicar porque me movió mucho mis sentimientos. Me sentí yo bien conmigo mismo y hasta cierto punto pues dije, estás haciendo las cosas bien. Mi proceso ha sido un proceso muy difícil, la verdad. En este tiempo que he estado aquí, mi proceso ha sido bastante complicado, pero estando con la mano de Dios, créeme que me ha hecho razonar para no irme, para seguir aquí, para poder ayudar a otras personas que se encuentran sufriendo. El día de hoy mi padrino hasta cierto punto me cabulea, ¿no? Y me dice que tengo cara de testimonio. Y a la realidad pues es que sí, ¿no? Al día de hoy es de lo que nos fortalecemos nosotros los alcohólicos y los drogadictos, de los testimonios de las demás personas que lo han logrado, que han dejado de beber, que han dejado de alcoholizarse, que ya llevan un cierto tiempo dentro del programa y llevándolo a la práctica, porque realmente eso es lo que he aprendido. Lo importante de llevar a la práctica el programa es esa parte, no nada más aprenderlo, sino poderlo llevar a la práctica en la vida diaria. Es a mí hasta cierto punto lo que me ha funcionado y al día de hoy me he dado cuenta que gracias a mi experiencia y a lo que he vivido he podido ayudar a muchas personas. Y yo sé que todavía me siguen haciendo falta bastantes, ¿no? Y no es trabajo mío, yo he entendido esa parte que es trabajo del de arriba. Yo y los que nos encontramos así al frente de las agrupaciones o dentro de las mesas de servicio nada más somos conductos de él, ¿no? Él es el que obra en toda ocasión y es el que nos va y les va a poner a ustedes que están viendo este video y se encuentran en la actividad, les va a poner a ustedes las herramientas indicadas, ¿no? Yo creo que Dios pues sí, Dios no te condena. Realmente a la realidad tú eres el único que eres responsable de las consecuencias de tus actos. Él hasta cierto punto te ayuda y te brinda la herramienta y tú eres el que decides si la tomas o la dejas.
Tú eres el que decides qué es lo que haces con tu vida y con esas herramientas que te están brindando desde el momento en el que llegas a una agrupación. Porque ya el llegar a una agrupación, ese es el primer paso. Ya tú tienes la decisión de decidir si realmente quieres cambiar o no, si realmente quieres hacer las cosas bien o solo lo estás haciendo por compromiso o por un cierto tiempo, ¿no? Yo he tenido que entender esa parte. Ha habido momentos o hubo momentos en los que yo dudaba, ¿no? Yo decía, ¿y si realmente estás haciendo las cosas bien? ¿Si realmente quieres un cambio en tu vida? ¿O por qué lo estás haciendo? Y al día de hoy me doy cuenta que lo importante es hacerlo por mí mismo. Porque estando bien yo sé que las personas a mi alrededor se encuentran bien. Al día de hoy he podido recuperar, y no cosas materiales, porque lo he entendido, que esto no te da para recuperar cosas materiales. Esto te da para recuperar a la familia que se perdió, la tranquilidad, la estabilidad emocional, porque hasta cierto punto también recuperas la estabilidad emocional, recuperas la fe, recuperas ciertas partes en las que te encontrabas, pues sí, mal, ¿no? Porque yo me encontraba, estando en la sustancia, yo me encontraba muerto espiritualmente, y al día de hoy siento que he volvido a renacer, que esto me ha dado vida, que esto me ha brindado las herramientas para poder hacer un cambio en mi vida, para poder madurar, para poder seguir adelante, el poder ayudar a las personas que todavía se encuentran dentro de la actividad y claro, más que nada también a las familias, porque muchas de las veces la familia también se vuelve cómplice de nuestra adicción, y en el momento en el que ellos se vuelven cómplices es una parte en la que ya los dos se van enganchados en la adicción. O sea, ya se vuelven también ellos parte de la adicción, porque se empiezan a volver cómplices y empiezan a generar esa codependencia de uno, ¿no? Yo hasta ese punto lo he visto y me he dado cuenta que la verdad pues sí le estaba perjudicando bastante a mi madre, ¿no? Y a mí mismo más que nada. Yo al día de hoy me siento tranquilo, sé que le estoy regalando tranquilidad a mi madre y que puedo seguir recuperando muchas más cosas, ¿no? La relación con mi familia y seguir ayudando a más gente. La verdad es que ese es el objetivo, esa es la meta, ¿no? El poder ayudar a las personas que se encontraban o se encuentran en la situación en la que yo me llegué a encontrar, ¿no? Porque no es grato. Al principio sí es placer y es placentero el andar de fiesta y andar con los compas, en los carros, en las motos, pero ya después te empiezas a dar cuenta que ya te deterioraste, que vas acabando con tu vida poco a poco y quisieras regresar el tiempo. Yo a veces quisiera regresar el tiempo y evitar el haber consumido esas sustancias. Pero sé que no puedo, y al día de hoy es algo que a mí me ha servido, que a mí me ha ayudado. El vivir todo eso me ha llevado al hacer un cambio en mi vida, al querer algo diferente para mí. Bueno, pues muchas gracias, Ramón, por compartirnos esta breve entrevista sobre algunas cuestiones muy importantes en este mundo de las adicciones, ¿no? Entonces, pues, ¿con qué te despides, Ramón? Así, con alguna frase que quieras dejarle a las personas que están en actividad allá afuera. Pues no, muchas gracias a ti por haberme hecho la invitación, por haberte tomado de tu tiempo para hacerme esta entrevista. Fíjate, esta es una frase que a mí se me ha quedado muy grabada desde mi primer internamiento y que hasta cierto punto no lo había entendido hasta ahora que he despertado, ¿no? No estoy donde quisiera estar ni como quisiera estar, pero estoy donde debo y como debo. 24 horas.